Déjenme presentarles, mi nombre es Fran Villegas, soy de aquí, de la ciudad de Palmares de Alajuela, porteño de nacimiento, del puritico puerto donde se come chucheca y buen ceviche. Y me vine a vivir aquí a Palmares hace un tiempo atrás. Soy el presidente de una de las federaciones más grandes de Latinoamérica, de conferencistas, coaches y mentores. Aquí en Costa Rica somos varios que estamos en esa federación. De esos varios que vemos en la federación, nos reunimos cuatro locos, con un solo pensamiento, de ayudar a muchos costarricenses, de transformar la vida de muchos costarricenses, de cambiarlos, de quitar esos miedos, esos temores, sacar esas creencias limitantes que no nos dejan ser quien realmente somos, porque todos los seres humanos tenemos un potencial ilimitado. Escuchen la palabra, tenemos un potencial ilimitado. Pero hay muchas veces que tenemos aquí en nuestra mente muchas creencias, tenemos muchos temores y muchas cosas que no nos dejan realmente ser quien realmente somos. Y por ende, no nos permite cumplir mucho de nuestros sueños y nuestras metas que anhelamos en esta vida. Entonces, nos reunimos cuatro locos y teníamos en un momento de la vida que algo que pasó aquí en mi pueblo de Palmares, en el pueblo donde yo vivo, no hace mucho, creo que a finales de diciembre, una joven que era profesora de un colegio de aquí de Palmares, ella se quitó la vida, siendo profesora de un colegio, siendo joven, una muchacha bonita, y se quitó la vida. Y eso a mí me tocó el alma, me tocó el ser, me tocó el ADN, y yo dije, algo tengo que hacer por mi Costa Rica, algo tenemos que hacer por nuestro país para que esto no vuelva a pasar, para ayudar a mucha gente a decirle que sí se puede. Sé que la vida a veces es difícil, sé que la vida es complicada, pero sí se puede salir adelante, sí se puede, yo sé que se puede. Entonces me reuní con estos chicos y comenzamos a hacer eventos por todo Costa Rica para ayudar a mucha gente a transformar sus vidas. Y ese es nuestro objetivo y espero que de todo corazón, que lo que podamos compartirle el día de hoy les pueda ayudar a mejorar un poquito sus días. Y ya con eso estamos más que satisfechos. Voy a presentar a una persona que Dios me dio la oportunidad de conocerla en un evento y eso es lo bonito de la vida. Cuando tú vas a eventos, talleres, conferencias, la vida te presenta gente maravillosa, gente hermosa y en esas andadas de andar yo formándome y capacitándome tuve la oportunidad de conocer a esta persona que les voy a presentar que se llama Daniel Montero. Es una persona realmente emprendedora, una persona impresionante. Él es un formador, ha estado en varios países siendo formador. O sea, es una persona con un alto conocimiento. Pero sobre todo, lo más importante de todas estas cosas, es un gran ser humano. Y eso es lo más bonito de conectar con personas. Cuando tú tienes un ser humano a la par, es algo hermoso. Sin más, le voy a dar el pase a mi querido Dani para que Dani se presente y absorban toda la información que puedan, absorban toda la información que puedan, porque sé que si ustedes ponen mucho cuidado, hoy pueden salir con una vida completamente diferente. Mi querido Dani, es toda tuya la sala. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Frank, por esa presentación. De verdad que personas interesantes, personas con un alto potencial se encuentran en todos estos eventos. Yo estoy metiendo por ahí un audio. Ahora sí. Bueno, les comentaba, personas de muy alto nivel se conocen en eventos. Cuando uno va a conferencias, a charlas, a talleres, y precisamente ahí fue donde conocí a Frank. Y cuando yo lo conocí, hubo algo que me dijo, a este muchacho hay que pegársele porque trae algo grande. Y entonces yo de ahí estuvimos hablando y dije, vamos a hacer algo bonito para Costa Rica. Y justamente cuando se vino toda la situación esta de que hubo varios suicidios, incluso intentos de suicidio, dijimos, hay que hacer algo ya. O sea, no podemos esperar más. Tenemos que empezar a trabajar para tener una Costa Rica mejor. Y justamente por eso es que empezamos todo esto, lo que son las clases, tanto los talleres presenciales como los talleres virtuales que estamos dando ahorita. Y precisamente para ayudar a la gente, para apoyar, para todos los que, yo sé que los que están aquí conectados tienen esta mentalidad de querer crecer, de querer aprender más. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque podríamos estar en cualquier otro lado, viendo Netflix o cualquier otra cosa, pero estamos aquí. Y yo creo que eso es bien valioso para todos nosotros. Y hoy voy a hablar un tema que a mí me impactó mucho cuando pude superar eso, y eso de los miedos. Me impactó porque yo no sabía que tenía tantos miedos. Yo vivía
lleno de miedos y temores, no sé por qué, porque en realidad mi vida no ha sido como tan caótica como muchas personas. He conocido testimonios de muchísima gente que uno dice, wow, o sea, ¿cómo lograron salir de todo eso, verdad? Mi vida no fue tan caótica. Yo, pues, una vida normal, saqué mi estudio del colegio, entré a la universidad, saqué mi carrera, empecé a trabajar y todo iba bien hasta que me di cuenta que había llegado a un tope económico y personal, donde si yo quería crecer, tenía que esperar a que el jefe renunciara o se pensionara o se muriera. Entonces estaba ahí en ese tope y dije, aquí tiene que haber algo más, pero me daba miedo. Me daba miedo lo desconocido. Y entonces a partir de ahí llevo cierto trabajo mental, trabajo educativo, donde empiezo a aprender, llevar cursos, talleres, y empiezo a descubrir eso que había dentro de mí desde la niñez, que me estaba calando y me estaba bloqueando para poder crecer y poder crear un montón de cosas, porque nosotros tenemos esta posibilidad de crear cosas. Y, y el miedo que nos tiene atrapados nos evita eso, nos bloquea justamente lograr todos esos sueños y todas esas metas que nosotros tenemos. Ok, ya puedo compartir, voy a compartir por acá la pantalla, me confirman cuando se ve. Ok, listo. Acá estamos. El tema se llama Supera tu miedo al fracaso, pero vamos a trabajar otros miedos, no solamente el miedo al fracaso. Este es uno de los más comunes. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, primero quería comentarles quién soy yo. Soy una persona apasionada por el conocimiento y el desarrollo personal. Justamente cuando llego a ese punto de mi carrera profesional donde me doy cuenta que por más que yo estudiara, me preparara, no iba a crecer, estaba como en un tope, había llegado a un techo. Ahí me dio por leer, empecé a buscar libros, empecé a buscar contenido, cursos, talleres, y todo esto fue como despertando esa semilla que estaba dentro de mí que decía, yo puedo crecer y puedo dar fruto. Al final de cuentas, todos tenemos una semilla, decidimos si dejamos la semilla guardada o si la hacemos germinar y convertirnos en un árbol y dar fruto, incluso después convertir un bosque. Entonces, a partir de ahí me doy cuenta que entre más voy aprendiendo, me doy cuenta que menos sé. Y esto me convierte en un apasionado por la lectura, por el conocimiento, por los talleres. Justamente ahí es donde conozco a Frank y conozco a un montón de personas hermosas en diferentes partes del mundo, porque también tengo la posibilidad de viajar a otros talleres y otros entrenamientos, incluso también en línea. Ahí conozco a mi socia, yo tengo una agencia de tráfico digital. En uno de estos entrenamientos, que justamente era en línea con una gente de España, conozco a mi socia, ella es de Perú, no nos conocíamos, empezamos el negocio, después de como un año de tener el negocio trabajando, es cuando ya yo voy a Perú y ya ahora sí la conozco, firmamos todos los documentos y todo, pero fue interesante porque los negocios digitales nos permiten eso, ¿verdad? Nos permiten poder tener un negocio en el mundo y desde aquí, desde la comodidad de su casa. Entonces, esto es lo que yo soy. Muchas veces cuando nos preguntan quién eres, o, ¿verdad? Siempre lo relacionamos yo estudié esto, entonces soy esto. Entonces yo siempre digo, bueno, yo estudié informática empresarial, pero no quiere decir que yo tengo que ser informático toda mi vida, ¿verdad? Entonces, a pesar de que mucha gente dice, no, yo estudié medicina, soy doctor, yo estudié derecho, soy abogado. Entonces yo dije, bueno, pues estudié derecho, pero eso no me etiqueta como de que tengo que dedicarme a eso. Justamente, bueno, como parte de la formación de informática, yo tengo cierto conocimiento en la parte de tecnología y ahí es donde cuando creo la empresa de marketing digital y tráfico digital, que lo que hacemos son campañas publicitarias en redes sociales, este, creo eso porque tenía esta habilidad, digamos, para entender todo este mundo tecnológico. Entonces, a partir de ahí, pues ya empiezo a crear más, ¿verdad? Emprendedor, justamente cuando ahí se mete un audio, me ayudan por ahí. Ok. Justamente, bueno, ya, es que cuando se mutean todos, me mutean a mí también. Entonces me quedo hablando. Ok, cuando descubro todo este mundo del emprendimiento, decido emprender y crear varios negocios, tengo por ahí varias fuentes de ingreso. También descubro que pues no podía dedicarme solo a un trabajo, sino que tenía que ir generando, construyendo varias fuentes de ingreso. Y justamente en este camino del emprendimiento es cuando
decido empezar como escritor. Escribo el primer libro, que fue el primer libro que vendí en línea. Me dio gracia que cuando lo subí, yo tenía justamente hablando de los miedos, tenía el miedo de que si no se vendía, ¿verdad? Y lo subo yo desde Costa Rica y recibo la primer venta y me llega un correo diciendo que lo habían comprado en Alemania. Entonces fue como cuando este miedo dijo, ok, alguien me compró el libro que de otro lado del mundo, o sea, ni siquiera fue un amigo, un conocido, un familiar, ¿verdad? Bueno, de hecho sí fue un conocido, pero estaba en Alemania. Pero a partir de ahí digo, bueno, pues voy a empezar a trabajar en este tema. Ahorita próximamente estaré sacando ya mi tercer libro. El segundo libro fue un diario, más que todo un diario para ir trabajando de crecimiento personal. Y este tercer libro, que ya ahora sí va a ser de contenido, tiene cerca de 250 páginas aproximadamente. Entonces ya estamos en la parte editorial, próximamente va a estar saliendo. Entonces por ahí, si me siguen después les puedo pasar el link para que lo adquieran, el que quiera adquirirlo. Y si no, igual se puede hacer ahí una publicidad. Networker, últimamente he estado trabajando, desarrollando el oficio del network marketing. Básicamente es marketing de afiliados, conseguir una empresa que da muy buen producto y poder recomendar ese producto a la gente. Básicamente eso es lo que hace un network. Ok, eso es hablando un poco de mí. No me gusta mucho hablar de mí, por eso voy un poco rápido. Vamos a hablar ahora de los miedos naturales del ser humano. El ser humano cuando nace, ahí puse un bebé porque de naturaleza Ella tenía un humana, J7 que ok, de naturaleza humana tenemos dos miedos. Nacemos con dos miedos naturales. Uno es el miedo a caer de lugares altos. Si vemos un bebé, el bebé le da miedo caerse de lugares altos. Esto es por naturaleza, o sea, no es que fue un miedo que se implantó ni nada, simplemente viene dentro de nuestro ADN y ahí está. El segundo miedo que tenemos es el miedo a los fuertes ruidos súbitos, que justamente uno ve a un chiquito y pega un grito, el chiquito se va a asustar. O sea, es la naturaleza humana diciendo, estos son los únicos dos miedos. Entonces, ¿qué pasa con el resto de miedos que tenemos? Porque a veces tenemos miedo, ahorita lo decía Frank, miedo al qué dirán, miedo al fracaso, miedo al éxito. Todos estos miedos han sido impuestos, ya sea por la sociedad, por nuestros familiares, por la religión, por la política. Hay un montón de variables que van afectando nuestro crecimiento y desde que somos niños empezamos a meternos miedos en la cabeza. Y lo peor es que no lo creemos. O sea, al final de cuentas, el miedo, ahorita vamos a ver qué es el miedo, pero todos estos miedos que nos van bloqueando y que van deteniendo nuestra creatividad y que evitan que hagamos cosas son simplemente creencias. Justamente lo hablábamos la semana pasada, si no estuvieron en la clase, pueden pedir el enlace por ahí de la grabación, por ahí tenemos la grabación, donde hablamos sobre las creencias, todas estas creencias que tenemos, que nos son impuestas y que aseguramos que es cierto, ¿verdad? Entonces, eso que aseguramos que es cierto va construyendo estos miedos. Recordemos que solo traemos dos y después nos damos cuenta de que el miedo a caer de lugares altos, pues nos va a permitir mantenernos vivos, ¿verdad? Normalmente cuando uno va creciendo, igual después desafía un poco esos miedos y se tira, no sé si les ha pasado, en mi caso a mí, yo me tiraba de puentes, cuando había una poza bien rica ahí por Montezuma, me iba para la playa y había un puente y me mandaba del puente. Entonces ya el miedo a caer de lugares altos lo fui superando. Y el miedo a los ruidos, a los fuertes ruidos súbitos, ese toda la vida lo tenemos. Es como, o sea, no sé si les ha pasado que tal vez están en algún lugar y alguien pega un grito, todo el mundo se va a asustar. Todo el mundo va a decir, oh, ¿qué pasó? Porque eso lo que hace es que activa automáticamente dentro de nuestro cerebro unos transmisores que dicen, hay peligro, ¿verdad? Ese hay peligro es, escápese, busque refugio, porque puede haber algún animal que nos pueda comer, ¿verdad? Que nos pueda hacer daño. Entonces, esto viene desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, y por ahí es que lo hemos estado desarrollando como parte de nuestra naturaleza y como parte de nuestro instinto de supervivencia. Okay. Si se va entendiendo, por ahí me pueden ir poniendo un uno en el chat. Me gusta ir haciendo como, ir viendo el chat para ver si se va entendiendo. Si tienen alguna duda también, ahorita vamos a dar chance para que pregunten. Ahora sí, ¿qué es el miedo? Me gustaría que pongan por ahí en el chat qué consideran que es el miedo para ustedes, para ir haciéndolo un poco más movido. ¿Qué consideran que es el miedo? Ya por ahí les di una pista mientras estuve hablando.
Ok, miedo a lo desconocido, mi peor enemigo, un invento de nuestra mente, una angustia mal infundada, pensamiento o creencia que nos paraliza y limita, lo extraño, lo diferente. Ajá, algunos de estos son tipos de miedo. Por ejemplo, el miedo a lo desconocido es un tipo de miedo. El invento de nuestra mente, pues básicamente sí es un invento que es por naturaleza, ¿verdad? Una angustia mal infundada. Depende del miedo, puede ser bien infundada, como esta de los ruidos fuertes. O sea, automáticamente es el instinto que nos dice, escóndase, ¿verdad? Entonces, a veces tratamos de tirar como que todos los miedos son malos, y no, los miedos en realidad nos mantienen vivos. Pero a veces hacemos crecer tanto el miedo que por algo que no nos va a matar, le tenemos miedo. Yo no sé si conocen a alguien que ha muerto por una cucaracha. No sé si una cucaracha lo atacó y se lo comió, pero hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, ¿verdad? Entonces es algo diminuto, algo pequeño, que al final de cuentas lo hacemos tan grande y nos da miedo. Entonces, o lo miedo a los ratones. Bueno, puede ser que comamos algo que por un ratón haya pasado por ahí y nos puede enfermar, sí, pero el ratón en sí no nos va a matar, no nos va a atacar y a comernos. Pero yo no sé por qué tenemos ese miedo, ¿verdad? Ese de que, ay, me salió un ratón y todo el mundo pega brincos, gritos. Seguro en nuestros ancestros los ratones eran gigantescos y nos atacaban, pero bueno, son algunos miedos que nos vamos creyendo. ¿Por qué la mayoría de la gente le tiene miedo, digámosle, a los ratones? Porque vieron un patrón de que sus padres, tal vez la muchacha que los cuidaba, sus abuelos, sus tíos, actuaban con miedo cuando aparecía un ratón. Entonces, automáticamente eso queda en nuestro cerebro y decimos, ah, bueno, si mi papá o mi mamá se asustaba cuando veía un ratón, yo tengo que asustarme porque algo me puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos guardando en nuestro cerebro. Y justamente la mayoría de miedos que vamos construyendo son construcciones, porque vimos en los patrones de otra persona que en ese momento era nuestro modelo a seguir y decíamos, ah, ok, él es mi modelo a seguir, yo tengo que ver qué hace él y de él aprendo y entonces por ahí le tengo miedo. Por aquí me pone Ale, yo le tengo horror a las arañas grandes. Yo conozco mucha gente que le tiene horror a las arañas grandes, hay unas que se ven muy feas, ¿verdad? Pero igual si no nos acercamos no es que nos van a brincar encima, entonces podemos dejarlas ahí, ellas tienen su trabajo de comer mosquitos y zancudos y todo esto, ¿verdad? Fobia a los sapos también, tenemos miedo a un montón de cosas, tanto elementos vivos como arañas, sapos, ratones, cucarachas. Yo le tenía miedo a las cucarachas hasta que un día una me brincó y se me paró la mano y dije, no, no me va a hacer nada, pero le tenía un miedo porque brincaban y yo decía, ay, ¿verdad? Pero una vez se me paró una y dije, pues no me va a hacer nada, o sea, ya, entonces superé ese miedo a las arañas, a las cucarachas. Justamente las que vuelan son las que dan más miedo todavía. Pero bueno, ¿qué es el miedo? Es una reacción cerebral natural para mantenernos vivos, lo que comentaba ahora. ¿Dónde se origina? Directamente nuestro cerebro genera ciertos transmisores que indican que hay peligro. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente vemos como peligroso muchas cosas que no son peligrosas, ¿verdad? Tanto algo muy pequeño como algo que puede ser peligroso. Por ejemplo, si vemos, no sé, una estampida de caballos, automáticamente me va a dar miedo porque digo, es una estampida, me pueden atropellar, me pueden matar. Si vemos, por ejemplo, un toro que viene hacia nosotros, automáticamente se activa el miedo. Y ese miedo nos va a mantener vivos, nos va a hacer correr, nos va a generar ansiedad. Pero esta ansiedad en ciertas circunstancias es buena, ¿verdad? Normalmente nosotros cuando el sistema de defensa dice, ok, esto me activa el miedo, corra, viene un perro y me está persiguiendo, un perro ahí que viene a atacarme, ¿verdad? Me activa el miedo y automáticamente mi cuerpo empieza a generar diferentes sustancias que es básicamente la adrenalina, ¿verdad? Para que mis músculos se hagan más fuertes, la digestión se detiene, entonces cuando yo tengo miedo, la digestión se detiene, los músculos de las piernas se hacen más fuertes y los de las manos para poder brincar árboles, brincar tapias, todo esto por un instinto de supervivencia. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces vivimos con el miedo activado siempre. Y entonces tenemos problemas digestivos porque si tengo miedo, automáticamente se está generando adrenalina, ¿verdad? Y la adrenalina bloquea el sistema digestivo, entonces padecemos de estreñimiento, padecemos de un montón de problemas dentro de nuestro cuerpo. Terminamos cansados, que el día termina cansado y es
justamente el miedo, esta ansiedad que tenemos, nos produce eso, que al final de cuentas no es bueno, porque no es bueno que estemos estresados o estemos con miedo todo el tiempo. Al final de cuentas, el estrés es una reacción muy parecida al miedo, porque lo que hace es básicamente bloquear, porque tengo que actuar rápido, porque me voy a morir, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que dice, pero normalmente nos estresamos por cosas que ni al caso. Entonces, al final de cuentas, es una reacción natural. Algo que tal vez es una mala noticia para algunos, es una buena noticia para otros, es que nunca desaparece. Hay gente que dice, ¿cómo hago para desaparecer el miedo, para ya no tener más miedo? El miedo nunca va a desaparecer. Lo que podemos hacer nosotros es trabajar nuestra mentalidad para disminuir el tamaño de ese miedo. Hay en la escala de emociones, lo contrario al miedo es el amor. Hay gente que dice que lo contrario al amor es el odio y no. Lo contrario al amor es el miedo. Entonces, si tenemos mucho miedo, empecemos a vernos con amor. Por ejemplo, ¿cómo ve un padre a un hijo cuando el hijo empieza a caminar? Con amor. Entonces, si se cae, el papá no lo regaña, no le dice, es que inútil, ¿por qué no puede caminar bien? O sea, el papá lo ve con amor y le dice, tranquilo, sí se puede, y lo levanta. ¿Por qué nosotros somos tan toscos cuando nos tratamos a nosotros mismos? O sea, si queremos emprender algo y fracasamos, nos tratamos mal mentalmente y nos decimos, ay, es que, ve, yo sabía que no podía, yo soy un inútil, que esto no me iba a servir, yo sabía que no me iba a servir. Entonces empezamos a tratarnos mal, en vez de tratarnos con amor, la próxima vez que venga, eso va a estar anclado directamente al miedo de nuestro cerebro. Entonces, cuando queremos emprender algo, el miedo es el que se va a activar y nos va a decir, no, porque eh, después va a salir mal, después podría tener problemas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar ese miedo. ¿Cómo fue que yo empecé a trabajar mis miedos? Yo tenía fobia a, bueno, miedos que ni al caso, pero a tomarme fotos. A mí no me gustaba verme, entonces todas mis fotos en mi Instagram, si ven mi Instagram hace muchos años, bueno, desde que lo abrí, no eran fotos mías, eran fotos de paisajes, de comida, yo no salía en las fotos. Después empecé a subir fotos de frases nada más, y yo, bueno, pues frases, todo bien, ¿verdad? Porque no salía yo. Hasta que un día dije, voy a superar el miedo y voy a tomar una foto mía. Y la subí y la reacción fue que tuvo más likes que las frases que estaba subiendo. Entonces dije, ok, entonces el miedo era mío, era mental. O sea, este miedo de que, por ahí creo que se está metiendo un audio. Ok. Este miedo de que me podían atacar o me podían criticar o yo mismo no me quería, no me gustaba mi cara, después pasó a ser mi voz. Entonces yo decía, ay, es que mi voz es tan fea, ¿verdad? No sé si les ha pasado que a veces decimos, es que a mí no me gusta mi voz, yo me escucho y no me gusta. No sé cómo hacen para soportarme, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente nuestro mismo cerebro tratando de atacarnos para evitar que nos juzguen y evitar todo este problema que podría conllevar eh, vernos expuestos. Ahorita vamos a ver un poco eh, a qué se debe que nos veamos expuestos. Pero, entonces, cuando yo empecé a identificar estos miedos que yo tenía y dije, ok, yo podría grabarme y subir el video o hacer un Facebook Live o un Instagram Live y ya, ¿verdad? Era un miedo que yo tenía a exponerme, a que me vieran, a que se burlaran de mí, pero dije, ¿qué pasa si lo hago? Y entonces empecé a enfocarlo hacia el amor y dije, si el mensaje que yo tengo para dar a una persona le puede cambiar la vida, o sea, si una persona que tal vez tenía pensado, no sé, hacer algo, alguna estupidez, ¿verdad? Y yo tiro ese mensaje y ese mensaje le llega a esa persona dice, mira, puedo cambiar, puedo hacer algo diferente. Con solo eso yo empecé a verlo con amor hacia el prójimo. Y dije, si yo hago esto, eso va a ser más grande que el miedo. Entonces, el amor que yo tenía por las personas, incluso, bueno, por mí mismo, que tuve que trabajarlo, ¿verdad? El amor propio, ese amor hizo que esos miedos fueran haciéndose más pequeños. Entonces, todavía quedan miedos, no les voy a decir que ya nada me da miedo, todavía salir en un escenario con un montón de personas me da miedo, pero lo canalizo y digo, en realidad no es miedo, es emoción de saber que mi mensaje puede ayudar a algunas personas. Entonces, eso va a hacer que nosotros vayamos superando ese miedo. Ahora, qué tiene que ver esto con, digamos, cumplir nuestros sueños, nuestras metas? Muchas veces nuestros sueños están siendo bloqueados por ese miedo
Y si nosotros empezamos a ver y decir, ok, ese niño de 5 años, vayámonos al pasado, cuando todos, José, María Fernanda, Adri, que son los que estoy viendo aquí, teníamos esos sueños, que éramos niños de 5, 10 años, 8 años, teníamos un montón de sueños, pero por miedo no los pudimos cumplir. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para ver a ese niño y decirle, yo te amo y vamos a hacer que ese miedo sea menor? Te voy a ayudar a cumplir ese sueño. Esa pequeña acción va a hacer que tu niño de 5, de 8 años, después te agradezca. Entonces, al cambiar la mentalidad de decir, ok, ya nada me puede hacer daño, a menos de que sea, no sé, tirarse de un puente o tirarse de un avión sin paracaídas, ¿verdad? Esos miedos sí nos van a matar, obviamente, pero si es algo que no nos va a matar, que no nos va a poner en, en peligro nuestra vida, ni que va a poner en peligro a otras personas, lo podemos hacer. Y podemos demostrarle a la gente que podemos ayudarle, tanto ayudarnos a nosotros, a nuestro niño de hace muchos años, que está ahí, que todavía tiene sueños, pero que tal vez él está ahí, no lo podemos ayudar porque no teníamos la herramienta, ahora tenemos la herramienta, podemos hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los miedos más comunes para alcanzar nuestros sueños? El miedo a hablar en público es uno, y quiero que me pongan por ahí en el chat si conocen algunos otros miedos comunes que evitan que alcancemos nuestros sueños. Mientras tanto, les voy a hablar un poco sobre el miedo a hablar en público. ¿Por qué la mayoría de personas tienen miedo a hablar en público? De hecho, el tema del libro que estoy por sacar se llama así, Supera tu miedo a hablar en público. Y es porque cuando nosotros hablábamos en público, en la antigüedad, esto es un miedo que viene desde hace muchos años, en la antigüedad, cuando la persona estaba al frente de una multitud, era solo por dos razones. Una era que lo iban a matar y la otra que lo iban a juzgar. Entonces, cuando una persona se para al frente de un público, de una audiencia, era muy probable que se veía en esa situación. O lo iban a matar o lo iban a juzgar. Estamos hablando allá en la era en la era del hierro, ¿verdad? Cuando estaban los reyes y todo esto, porque básicamente así se trataba a la gente. Pero ahora descubrimos que el hecho que nosotros estemos de pie al frente de una multitud, hablando en público, no nos va a matar. O sea, lo más que puede hacer es burlarse de nosotros, reírse, que nos equivoquemos y está bien. O sea, no tiene tanto problema, no es que me voy a morir porque hablen de mí o porque se burlen. Igual yo sigo siendo yo, igual puedo ayudarle a una persona, aunque dos se burlen, puede ser que a cinco le esté ayudando, ¿verdad? Entonces, ese miedo ahí lo empezamos a canalizar y lo empezamos a cambiar. Pero es uno de los miedos más comunes. Voy viendo por acá. Otros miedos, dice, ok, Adri dice que se tiene que salir, que queda grabado, ahí te lo pasamos. El miedo a emprender. ¿Por qué el miedo a emprender es tan común? Porque las personas creen que emprender nos puede hacer que nos equivoquemos. Entonces, si yo emprendo y no me sale bien, es el miedo, en realidad el miedo a lo desconocido, porque tal vez decimos, ok, yo quiero emprender, pero tal vez no sé en qué, no sé en qué soy bueno, cómo puedo ayudar a las personas, si ir a tener éxito, si me irá a servir, si después pierdo la plata, porque mucha gente dice, es que yo me gustaría emprender, pero después invierto en un local y pierdo el dinero. Ese miedo a lo desconocido, yo creo que la única forma de curarlo o de no curarlo, sino de minimizarlo, es lanzándose y decir, bueno, ¿qué podría perder? ¿Me voy a morir? No, o sea, si yo emprendo no me voy a morir. Lo más que puede pasar es que pase un tiempo comiendo, no yendo a restaurantes porque tengo que utilizar el dinero para otra cosa, o puede ser que disminuya mi estilo de vida un poco mientras emprendo, mientras levanto el negocio, entonces no me voy a morir. Puede ser que se burlen de mí, pues sí, pero si se burlan de mí, igual no me van a pagar las deudas, me van a pagar las facturas. Estábamos hablando de, justamente aquí fue donde se fue la conexión, estábamos hablando de los miedos más comunes para alcanzar nuestros sueños, hablaba del miedo a hablar en público, que es normal que tengamos miedo a hablar en público, es uno de los miedos más comunes, porque cuando estamos frente a una audiencia, en la antigüedad teníamos, en el momento que estábamos frente a una audiencia, era por dos razones, o porque nos iban a matar o porque nos iban a juzgar. Entonces, dentro de nuestro cerebro quedó eso grabado, de que si estoy al frente de muchas personas, puede ser que o me maten o me juzguen, aunque eso ya no pase, ¿verdad? Pero eso está dentro de, digamos, lo que hemos aprendido en películas, hemos aprendido
en diferentes series de televisión, o incluso nuestros padres, nuestros abuelos nos proyectaron eso, y ese miedo pues ahí se nos queda, ¿no? Entonces tenemos que aprender a decir, ok, ¿cómo puedo superar este miedo? Este miedo a hablar en público, simplemente decir, ok, lo que yo quiero transmitir a las personas es más grande, o sea, el cambio transformacional que voy a dar a las personas va a ser más grande que el miedo que tengo a ser expuesto. Es un poco dejar el egoísmo. Por ahí dicen que el egoísmo es el que nos da el miedo, porque yo digo, si me expongo, me voy a ver expuesto yo, ¿verdad? Pero ese es el ego hablando. Pero si yo digo, ok, lo que yo voy a decir va a ayudarle a muchas personas, pues es un beneficio. Y ahí podemos vencer ese miedo. Otro miedo común para las personas es el miedo a la muerte. Vivimos con miedo a la muerte como si la muerte no nos fuera a tocar en algún momento. Entonces, el miedo a la muerte normalmente evita que vivamos, porque la gente le da miedo todo. No sé si se han topado por ahí con alguien que le da miedo todo y uno le dice, vamos a montarnos a una montaña rusa y le da miedo, o vamos a hacer algo y le da miedo porque se puede morir. Y entonces, al final de cuentas, viven una vida tratando de no salirse de su burbuja, de su zona de confort, que por ahí Frank es un crack hablando sobre la zona de confort, ¿verdad? Entonces, vivimos encerrados en esa zona de confort por el miedo a morirnos, el miedo a que algo nos pueda pasar. Y la mayor parte del tiempo no nos vamos a morir, o sea, nos morimos solo una vez y somos humanos, estamos vivos y el único requisito para morir es estar vivos. Entonces, en algún momento vamos a morir, pero no hoy. Entonces, si hoy no vamos a morir, tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas. Entonces, es la forma de superar este miedo simplemente es decir, en algún momento voy a morir. Tal vez no hoy, tal vez no dentro de 2 meses, un año, quién sabe, eso no lo sé, pero ¿por qué voy a vivir con miedo de algo que todavía no ha pasado? En el momento que pase, pues ya yo voy a poder haber vivido todo lo que yo quiero vivir, porque simplemente me di a la tarea de decir, ok, acepto que voy a morir en algún momento, mientras tanto voy a vivir la vida al máximo, porque solo tengo una vida y tengo que disfrutarla al máximo. En el momento que ya empezamos a cambiar esa mentalidad y decir, ok, este miedo podemos cambiarlo, ya no nos va a dar tanto miedo a morir, sí vamos a tener cierto respeto, porque al final de cuentas el miedo a la muerte es que estamos apegados a lo que estamos viviendo, o a nuestros familiares, a nuestra zona conocida, ¿verdad? Estamos apegados a eso. Y pues si llegamos a morir, pues ya vamos a perder eso. Pero lo que no sabemos es qué hay después de la muerte. Entonces simplemente es aceptar, estamos vivos, la única forma de, de que podamos morir es estar vivos, entonces ya cumplimos con el requisito, mientras tanto vivamos todo lo que podemos. ¿Ok? El otro es el miedo al fracaso, que justamente era el nombre del taller, el miedo al fracaso. Hablamos ayer sobre el tema de que en realidad el fracaso no es un miedo en sí, sino es el miedo a lo desconocido. Es un miedo a decir, si hago esto y me va mal, ¿qué pasa? ¿Qué podemos perder, digamos? Yo siempre lo que hago cuando voy a intentar hacer algo que nunca he hecho y que tal vez me da miedo al fracaso y digo, uy, y si esto no funciona, lo que digo es, visualizo el peor escenario. Digo, ¿cuál sería el peor escenario si emprendo este negocio? Que no lleguen clientes, que quiebre, que pierda el dinero. Ok, voy a aprender algo de eso. Puede ser que sí, aprenda cómo administrarlo, aprenda un montón de cosas. Entonces, ahí aprendo a gestionar ese miedo al fracaso. Entonces digo, ok, el miedo al fracaso sí va a existir, sí está ahí, pero yo puedo aprender visualizando el peor escenario y es muy probable que el peor escenario nunca se dé. O sea, siempre uno busca el peor escenario, aunque no se dé, igual está preparado para qué va a hacer en ese momento, dónde va a actuar en ese momento. Una vez tuve un jefe que me tocó hacerle unas entrevistas para una tarea de la universidad y yo le preguntaba cómo fue que él abordó este miedo al fracaso cuando emprendió su negocio. Y él me dijo, yo hice una tarea y dije, ¿cuánto estoy dispuesto a perder para emprender este negocio? Y él dijo, en ese momento eran, creo, $2,000. Y él dijo, tengo $2,000 para perder en este negocio. Y él emprendió así. Y dijo, ok, a partir de aquí voy a empezar a gastar, bueno, a invertir, ¿verdad? En el negocio, hasta que llegó el momento donde él dijo, ok, si no supero los $2,000 en un periodo, digamos, de un año, si no lo recupero, doy la empresa como quebrada y simplemente me retiro y ya. Eso era el dinero que tenía dispuesto a perder. Ese fue el peor escenario. Bueno, gracias a Dios, sí tuvo éxito en los primeros 3, 4 meses,
empezó a vender productos y servicios y al final de cuentas logró sacar adelante la empresa. Pero él visualizó, antes de empezar, visualizó el peor escenario. Entonces, cuando tengamos miedo a fracasar en algo, visualicemos el peor escenario, digamos, lo más que puede pasar es que aprenda algo y buscar la forma de cómo aprendemos eso. Y si no pasa nada, pues genial, nos va a ir bien. Entonces siempre también pensar positivamente, pensar que nos va a ir bien, a pesar de que tenemos un escenario que no sería el deseado, ¿verdad? Tener eso importante. Me gustaría que me pongan por ahí si se está entendiendo, que me pongan uno en el chat para ver que no estoy hablando por ahí y por ahí no estén entendiendo. Si tienen alguna duda también. Ok, un uno ya lo oí. Listo. ¿Cuál es el otro miedo más común en las personas? El miedo a la burla o a la crítica. Justamente este miedo va muy relacionado a hablar en público porque estamos al frente de las personas y es probable que nos juzgaran, ¿no? Entonces el miedo a la burla viene desde hace muchos años también, o a la crítica, que viene siendo lo mismo, o el miedo al que dirán, es como cuando mi papá siempre me decía, es que tiene que tener cuidado porque ¿qué puede decir la gente? Entonces me metió ese miedo de que no puedo hacer esto porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Verdad? No puedo, si estudié informática, no puedo dedicarme a dar una charla porque no tiene nada que ver con computación y entonces ¿qué van a decir? ¿Verdad? Entonces, ese miedo es común y es fundado básicamente en que hace muchos años, cuando las personas vivían en tribus, si una persona se burlaban de ella o era criticada o hacía algo malo, la expulsaban de la tribu. Entonces, si la expulsaban de la tribu, corría el riesgo de morir porque teníamos que vivir en tribus, teníamos que mantenernos unidos y una persona sola podía morir de hambre, podía morir de frío, podía morir comida por un depredador, ¿verdad? Entonces, ese miedo al final de cuentas fue creciendo basado en eso. Entonces, ¿qué es lo que funda ese miedo? La necesidad del ser humano de ser parte de un grupo, de ser parte de alguien que me acuerpe, ¿verdad? Entonces, si yo soy parte del grupo, me voy a sentir bien, me voy a sentir protegido y me voy a sentir que voy a vivir, que voy a sobrevivir. Pero si yo dejo de ser parte de ese grupo, siento que me muero, ¿verdad? Es como lo que nace en el cerebro de las personas. Dice, si ya no me aceptan dentro del grupo, si se burlan de mí, me voy a morir. Y por eso es que las personas nacemos con esta necesidad de pertenecer a un grupo. Cuando estamos en la escuela, buscamos unirnos a compañeros que tengan ciertos intereses afines, que les guste la misma música o que les guste las matemáticas, si a mí me gustan las matemáticas, o que les gusten los deportes, ¿verdad? Siempre buscamos como ser parte de un grupo, precisamente por eso, por el miedo a el que dirán, por el miedo a las demás personas. Pero al final de cuentas, yo siempre baso mi vida en que las demás personas no me pagan mis cuentas, no me pagan mis facturas. Entonces, no importa lo que ellos digan, al final de cuentas es mi vida y yo decido vivirla a como a mí me guste, como me divierta vivirla y siempre y cuando no afecte a otras personas, ¿verdad? Si afecte positivamente, porque si nos volvemos locos y empezamos a hacer cosas que van a dañar la integridad de otras personas, ahí ya sí hay un problema, ¿verdad? Hay también un hilo delgado entre lo que está bien legalmente y lo que no. Entonces, siempre tratar de hacer las cosas y decir, ok, yo puedo emprender este negocio, voy a afectar a alguien, no, ok, emprendo. Si podría afectar a alguien de una forma indirecta que tal vez dañe la integridad de otra persona por hacer algo, pues ahí hay que ver un poco y decir, ok, ¿cómo podría hacer yo para no dañar a otros mientras voy construyendo mi camino? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la historia que te estás contando? Y aquí, esta pregunta, cuando a mí me la hicieron, me puse a pensar mucho, porque yo dije, de verdad, me estoy contando una historia que no es mi vida. O sea, mi cerebro, mi voz interna estaba hablando cosas que no iban, o sea, que no era lo que yo quería vivir, ¿no? Entonces, muchas veces dejamos escuchar esa voz interna, que también se le llama el síndrome del impostor, que es cuando decimos, yo quiero hacer algo, pero esa voz interna me dice, no, es que no estás preparado para eso, no, es que ¿quién eres tú para hacer eso? O no, hay gente que es mejor que usted para esto. Entonces, esa historia es la que nos estamos contando. Y yo creo que aquí radica todo cambio de mentalidad, de creencias, que lo hablamos la semana pasada. Podemos
hablarle a esa voz interna. Es un proceso que no es sencillo, tampoco es de la noche a la mañana que ya le podemos hablar a la voz interna y ya va a quedarse callada, no, pero podemos trabajarlo. ¿Con qué? Con actitud mental positiva. Yo creo que esta es una de las herramientas más poderosas para poder vencer esos miedos, poder vencer esa voz interna que nos está atacando todo el tiempo, diciendo cosas negativas. La historia que nos estamos contando no es verdad, podemos cambiarla y la herramienta es ser consciente, estar en el aquí y en el ahora. A veces pensamos qué va a pasar en el futuro, pensamos qué pasó en el pasado y tal vez por algo que hicimos en el pasado o que sucedió en el pasado, todavía pasamos reclamándonos eso, recordando de eso, o tal vez pensamos mucho en el futuro, en qué va a pasar aquí, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el dólar, ¿verdad? Y entonces no estamos viviendo el aquí y el ahora. Entonces, cuando empezamos a ver, a dejar el futuro que pase cuando tenga que pasar y a dejar el pasado como pasado, o sea, ya el pasado fue, aprendí de las lecciones que viví cuando era más joven y ahora, ¿qué tengo? ¿Qué posibilidades tengo para cambiar mi futuro? No pensando en que el futuro va a ser consecuencia de algo, que una decisión que tome el gobierno o qué sé yo, sino qué puedo hacer yo para construirme un futuro diferente. A partir de ahí empiezo a pensar positivamente y en vez de decir, ay, es que la situación está mal, entonces digo, ¿cómo hago para mejorar mi situación? ¿Cómo hago para generar más ingresos? ¿Cómo hago para emprender un negocio? ¿O cómo hago para ayudarle a una persona que me encuentra en la calle? ¿Verdad? Porque con solo ayudar a una persona ya estamos haciendo una buena obra por el día. Y no me refiero a ayudarle económicamente, tal vez una sonrisa le puede alegrar el día a una persona, darle la mano, saludar. Son pequeñas acciones que al final de cuentas son gratis, o sea, una sonrisa es gratis, no tenemos que pagar por eso. Y tal vez esa sonrisa le puede ayudar a un montón de personas, ¿verdad? Un día esto estaba hablando de un tema bien interesante que tal vez si yo le sonrío a alguien, esa persona tuvo un mal día y yo le sonreí y le cambié la perspectiva y llegó a la casa y en vez de llegar a pelear con la esposa, llegó tranquilo, contento porque alguien le sonrió en la calle. Entonces, en vez de pelear con la esposa no pelea, tienen una buena cena familiar, el niño puede jugar un rato con el papá y solo por una pequeña acción cambié la vida de tres personas ahí. La del esposo, la de la esposa y el niño, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué impacto puede tener nuestra actitud mental positiva en la vida de otras personas. ¿Ok? Me fui para atrás, creo, acá. ¿Ok? Otra vez cambiar las creencias, ya lo hablamos la semana pasada. Las creencias que vamos teniendo sobre lo que pasa se basa básicamente en ciencia, se basa en religión, en familia y en política. Entonces casi siempre basamos todas las creencias en todo eso. Son paradigmas. Los paradigmas los podemos cambiar. Como en ciencia, por ejemplo, si a una persona le dicen, te quedan 6 meses de vida, uno lo lleva a la historia de la ciencia y dice, ¿qué es lo que yo creo del doctor? Entonces, yo creo que el doctor siempre tiene la razón, ¿verdad? Entonces, si decimos, si el doctor siempre tiene la razón y dice, me quedan 6 meses de vida porque él estudió, él tiene preparación, entonces de verdad me quedan 6 meses de vida. Sin embargo, yo conozco personas que le han dicho que tienen 6 meses de vida y 3 años después ahí andan como si nada porque bajaron sus creencias y dijeron, ¿cuál es el paradigma que tengo sobre el doctor? Ok, ¿será cierto que el doctor me está dando un diagnóstico y será cierto que eso va a pasar? Y empezaron a ponerlo en duda y dijeron, yo puedo cambiar mi futuro. Y empezaron a pensar positivamente, actitud mental positiva. Pensar positivamente, cambió sus creencias y por consiguiente sus células del cuerpo empezaron a cambiar y a generar células buenas y empezaron a sanar. Y al final de cuentas, 3 años después, ese diagnóstico que le dio el doctor, pues cambió. Entonces, cambiar las creencias nos puede cambiar la vida, puede cambiar la vida de otras personas, simplemente por ponerlo en duda y decir, esto que yo creo que sé, porque toda la vida lo he pensado así, será cierto. Y empezar a buscar algún patrón que me diga, es que puede ser que yo esté equivocado. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer una persona con un diagnóstico así de 6 meses de vida? Buscar personas a las que le hayan diagnosticado 6 meses y que todavía estén bien. Entonces, decir qué fue lo que ellos hicieron y por qué esta creencia que yo tenía no es cierto, ¿verdad? Entonces, eso nos puede ayudar también. Vivir tu vida. Este es un tema bastante interesante porque muchas veces no vivimos la vida que tenemos que vivir.
pensando en el miedo a morir, por ejemplo, lo comentaba antes. Si yo tengo miedo a morir, no voy a vivir porque voy a pasar pensando en que en cualquier momento me muero, entonces no voy a ir a otro país porque el avión se puede caer, no voy a ir a la playa porque me puedo ahogar en el mar. O sea, al final de cuentas, si nos basamos en miedos, no vamos a hacer nada. Pero, o sea, ¿qué posibilidades hay de que que me ahogue en el mar? Puede ser que pase, pero puede ser que tampoco, también no. Entonces, vivir nuestra vida y dejar de estar pendientes del qué dirán también. Porque por el qué dirán, porque aquel puede hablar de mí o porque aquel puede pensar otra cosa, por eso no vivo mi vida. Entonces, vivir nuestra vida es simplemente decir, ok, hoy quiero levantarme y hacer esto, lo hago. Y pues por allá otro va a decir, ay, no debía haber hecho eso, pues lo hice y aprendí. Me fue mal, todo bien, pero, o me fue bien, ¿verdad? Todo depende. Equivocarte rápido y aprender más rápido. Esto es una clave que me dio uno de mis mentores y me dijo, si quieres tener éxito en la vida, equivócate rápido. A veces tenemos tanto miedo de equivocarnos que la pensamos para hacer algo. Recuerdo la primera vez que hice un Facebook Live, ni lo pensé, porque mi mentor me dijo, entra a Facebook, busca un botoncito ahí que dice Live, dale prender y habla de lo que quieras. Y eso fue lo que hice. Yo dije, ok, le doy. Pero si yo no lo hubiera hecho, no me hubiera equivocado. En su momento me equivoqué y le di al botón que no era, estaba transmitiendo en otro lado y, o sea, al final de cuentas uno se equivoca, pero aprende. Entonces, equivocarnos no está mal. Nos enseñaron en la escuela que equivocarnos estaba mal, que si salíamos mal en el examen nos castigaban, ¿verdad? Pero salir mal en el examen no es sinónimo de que estamos mal, simplemente nos equivocamos porque cometimos un error, pero podemos aprender de eso. La vida y el crecimiento se basan en equivocaciones, pero entre más rápido nos equivoquemos, más rápido vamos a crecer. Entonces, no pensemos de que, ok, voy a hacer algo hoy y si no funciona, dentro de 6 meses intento otra vez, o intento otra cosa, o dentro de un año, porque al final de cuentas se nos va a ir la vida, ¿verdad? No vamos a vivir la vida. Otro, la gente se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que hizo. Cuando hay un libro que escribió una enfermera que dice que ella entrevistó a las personas, ella trabajaba en la sección de enfermería con adultos mayores que ya estaban a punto de morir, con enfermedades terminales y todo esto, y ella les preguntaba de qué se arrepentían en la vida. Y todos decían de pasar más tiempo con mi familia, o sea, de que no pasé más tiempo con mi familia, de que le dediqué mucho tiempo al trabajo, de que no disfruté la vida. Todos se arrepentían de cosas que no habían hecho. Ninguno decía, no, yo me arrepiento de que una vez emprendí un negocio y no funcionó. Nadie se arrepiente de eso. O sea, al final de cuentas, al final de nuestra vida no nos vamos a arrepentir de lo que intentamos, porque por lo menos lo vamos a intentar y vamos a ver si funciona o no funciona, ¿verdad? Pero si no lo intentamos, nos vamos a quedar siempre con la intriga de que, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado si esto? ¿Qué hubiera pasado si lo otro? Entonces, yo lo que les recomiendo es inténtenlo y si no funciona, pues no funcionó y lo vuelven a intentar y si funciona, genial y comparten el conocimiento porque de eso se trata la vida, ¿no? De aprender y de lo que aprendemos compartir. Ahora, quiero preguntarles y que me pongan ahí en el chat cuál es el lugar más rico que existe. A ver si conocen la respuesta. A ver, por ahí, que me compartan cuál es el lugar más rico que ustedes consideran que es el lugar más rico que existe, que con más dinero en el mundo. A ver, por ahí, quiero el chat. Lo primero que se les venga a la mente, ¿cuál es el lugar con más dinero del mundo? Dubái. Vamos a ver, Dubái es un país que tiene mucho dinero, un lugar que tiene mucho dinero. Vamos a ver cuál otro. Bueno, por ahí mientras piensan, les voy a decir, les voy a soplar. El lugar más rico del mundo, el lugar más rico que existe es el cementerio. ¿Por qué el cementerio? Porque ahí es donde están las más grandes ideas y los más grandes proyectos que nunca se llevaron a cabo. Porque las personas tuvieron miedo y dijeron, uy, es que tengo una idea de construir una nave que vuele, eh, no sé, con tecnología, pero me da miedo sacarla al mercado, me da miedo inventar. Y tal vez esa era una idea millonaria. Imagínense si, por ejemplo, eh, no sé, Elon Musk hubiera dicho, tengo una idea de construir una nave espacial, pero me da miedo.
o tengo una idea de construir un auto eléctrico, pero me da miedo. Hubiera muerto y todavía no tuviéramos los autos eléctricos, ¿verdad? Ya ahorita es prácticamente un hecho que en todo el mundo hay autos eléctricos, gracias a que alguien venció el miedo y dijo, ok, voy a intentarlo, lo más que puede pasar es que pierda el dinero que tengo, incluso hasta hipotecó la casa y vendió todo lo que tenía para poder empezar su proyecto y casi estuvo en bancarrota, pero al final funcionó. Entonces, el lugar más rico que existe es el cementerio porque están todas las ideas de todos los grandes pensadores, libros que nunca fueron escritos, cuadros que nunca fueron pintados. Hay muchísima, muchísima información ahí que nunca fue utilizada. Lo que les quiero decir con esto es, no esperemos a llegar al cementerio para hacer más rico el cementerio. Tenemos una idea, yo sé que todos los que están acá conectados, los que van a ver la repetición también, tienen una idea, llevémosla a cabo. Al final de cuentas, lo peor que puede pasar es que no funcione. Y si funciona, le podemos cambiar la vida a muchísimas personas. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué sigue? Bueno, ayer estuvimos hablando con Frank. Frank estuvo compartiéndonos sobre el próximo martes el tema de Descubre tu mejor versión. Entonces, también recordemos que este espacio, bueno, ya hoy terminamos rápido porque ya había adelantado tamaño poco ayer. Recordemos que este espacio, el grupo está libre para que puedan invitar gente, para que puedan compartir qué fue lo que más aprendieron de estas clases. Y el próximo martes a las 8 de la noche vamos a tener a Kevin Porras, que también es un conferencista internacional, que es un genio también y explica demasiado bien. Entonces, si les está gustando este contenido, pueden compartir. Por ahí está Frank, ya lo vi, ahí prendido, con la cámara prendida. Y también lo del evento de junio, que tenemos un evento, el que quiera participar también del evento presencial es bienvenido. Por ahí les vamos a estar pasando el enlace para que se vayan uniendo los que quieran participar del evento presencial, que va a ser en Heredia. Ya tenemos lugar y tenemos fecha. Entonces, bueno, y precio, ya está todo. Nada más que el que quiera unirse también es bienvenido. Me parece que es un tema muy poderoso, el tema de los miedos, que es lo que realmente nos limita, como dice Dani, es lo que realmente no nos deja ser quien realmente somos. Dice Key Calderón, buenísimo el tema. Qué bueno, familia. Esa es la idea, que lo que nosotros aportemos aquí en este grupo sea de valor para ustedes, para que ustedes realmente vivan una vida sin temores, sin miedos y sin inseguridades. Como decía nuestro querido Dani, nosotros vamos a hacer un evento presencial muy poderoso que se llama Despierta tu Potencial. Imagínense ustedes lo que es solamente lo que les ha ayudado a ustedes a cambiar sus vidas estando aquí en vía Zoom. ¿Cuánto creen ustedes que podría cambiar sus vidas en un evento presencial, un evento en vivo donde estemos nosotros como formadores? ¿Cuánto creen ustedes que podría impactar más la vida de ustedes estando enfrente en un escenario, compartiendo con otras personas que también tienen los mismos problemas, las mismas dificultades y que todos juntos podamos romper esos miedos, esos temores y que de una vez y para siempre vayan por sus sueños, vayan por sus metas, de una vez y para siempre? Imagínense cuánto cambiaría sus vidas. Mi vida, y igual como la de Dani, mi vida cambió cuando comencé a ir a eventos, talleres. Ustedes los que vieron, los que estuvieron en el evento anterior que yo di, yo era un simple cogedor de café de Punta Arenas, un simple cogedor de café, vendedor de copos, vendedor de pescado, de todo vendí en la calle, trabajé en la construcción y mi vida cambió cuando comencé a transformarme aquí a nivel mental. ¿Y qué me transformó? Ir a eventos, ir a talleres, ir a cursos, ir a formaciones, leer libros, todo eso me cambió la vida y soy una persona que hoy me dedico a ayudar a los demás a que crean en sí mismos, a que vayan por sus sueños, que sí se puede. Entonces, un simple cojor de café hoy es una persona completamente diferente porque cambió mi mentalidad. Pero eso fue porque yo fui a muchos talleres, seminarios. Entonces, cuando tú vas a un taller, cuando tú vas a un evento, la vida es otra, porque la energía es otra, es otro nivel. ¿Qué fecha y en qué lugar de día? Listo, Ani. Eso va a ser el sábado 10 de junio, prácticamente va a ser todo el día, desde la mañana hasta la tarde, porque es un evento, es un evento de transformación, porque se van a tocar varios tópicos. Se va a tocar, por ejemplo, el tópico de cómo salir de la zona de confort. ¿Cómo hago yo para salir de esa zona? ¿Cuál es el precio? Ok, en realidad hay tres precios, los que habíamos puesto nosotros en el evento. Hay tres precios. Está el precio normal para todas las personas que quieren ingresar por otras actividades que estamos haciendo nosotros. Ese precio ahí lo van a ver en el link. Dani, vos tenés el link de la Sí, página para que la envíes en este momento al chat para que ellos vean
el precio del evento. El evento va a ser todo un día prácticamente, van a poder, va a haber almuerzo para ustedes, va a haber un coffee break en la tarde, va a haber un certificado de la International Coaching Speaker Federation, que es un gran certificado que damos nosotros. Bueno, aquí ya Dani acaba de pasar el link para que ustedes entren al link y vean el costo del precio. Ok, ahí van a encontrar dos precios. El precio general para todas las personas y un precio especial para otro tipo de personas que van a ingresar por ingresar antes, en fechas posteriores al evento. Pero para todos ustedes, que son personas que han querido salir adelante, que han tenido el tiempo y el amor de querer superarse, para estas personas como ustedes, van a tener un precio especial, pero es solamente para los que se conectan a estos eventos, a los que se conectan a estas charlas y se conectan a estas conferencias y comparten y dejan sus comentarios y participan. Para ustedes va a haber un precio todavía más especial, más cómodo, que es más barato que el precio que se da de último, que es de, creo que de 35,000 colones. El otro precio va a ser de 25,000 colones para ustedes, los que están en la sala. Entonces va a costar 25,000 colones. Como les digo, va incluido el almuerzo, va incluido el coffee break. ¿Por qué cobramos 25,000 pesos? Porque obviamente estar en un hotel nos genera un costo a nosotros y sacar todos los materiales del evento también genera un costo. Entonces, básicamente lo que hacemos es cobrar materiales y lo que cuesta el hotel para cada uno de ustedes, pero la idea es compartir con ustedes en vivo y a todo color, y créanme que un evento les puede cambiar la vida. Entonces, eso va a ser el costo para ustedes en el evento, pero solo para ustedes. Para los demás sí va a tener que pagar el otro precio. Ahora, si ustedes traen a amigos, invitados, compañeros, familiares, si ustedes traen gente, eso obviamente les va a producir a ustedes un costo o van a tener una bonificación, se puede decir, de 5,000 colones por cada persona que ustedes quieran traer, familias, amigos, primos. O sea, si ustedes traen 5 amigos que quieran ir al evento, que paguen los 25,000, pues obviamente a ustedes les va a salir la entrada completamente gratis. Eso es un tip ahí para que lo sepan por si quieren llevar amistades y amigos, pero básicamente eso va a ser el evento donde vamos a hablar del tema de la zona de confort, como les digo, cómo salir de la zona de confort, qué es la zona de confort, cuáles son los pasos para salir de la zona de confort. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre el propósito de la vida y cómo encontrar ese propósito. Van a ver un taller brutal de cómo encontrar el propósito de la vida, el talón de Aquiles del 95% de la gente en este planeta, que nace y se murió y nunca supo para qué vino. Ahí van a encontrar cómo descubrir el propósito en la vida. Van a encontrar, vamos a hablar de temas como, por ejemplo, de los hábitos, cómo transformar y quitar hábitos en nuestra vida y cómo vivir una vida con entusiasmo, cómo vivir una vida alegre a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Todo eso lo vamos a ver en ese taller. ¿Qué les parece? A ver, que me escriban en el chat. ¿Qué les parece y cómo ven estar en un mega evento con toda esta información? Aparte, que escríbanme en el chat los que están en este momento en vivo en este momento. Ya les mandamos ahí el link para los que quieren inscribirse para este evento, porque también tienen que saber que el evento es de cupo limitado, no es para muchas personas porque nos gusta tener contacto con las personas, nos gusta estar con ustedes, nos gusta compartir con ustedes, y si hay mucha gente, pues no tenemos ese efecto a la hora de hacer eventos. Así que eso más o menos para que tengan idea de lo que cuesta el costo, lo que cuesta el evento. Entonces, familia, es parecido a una desprogramación. Exactamente, mi querida Emi. ¿Cómo es que no sé Ani, cómo Ani. está Ani? Es básicamente exactamente una desprogramación. ¿Por qué? Porque la idea es sacar ese potencial que tenemos nosotros aquí y aquí en nuestro corazón, pero que está atrofiado, que está tapado por creencias limitantes, por un montón de cosas que nos programaron. Y para nosotros sacar nuestro mayor potencial, nuestro mayor ser, hay que muchas veces desprogramar y sacar todo lo que nos está estorbando en la vida para cumplir nuestros sueños. Es un evento descomunal que realmente le ha transformado la vida a muchas personas, y ya por ahí hemos mandado unos trailers del evento, del último evento que hicimos. Entonces, familia, así más o menos para que ustedes tengan idea de lo que es ese mega evento. Y entonces, como decía Dani, la otra semana tenemos otro evento, otra masterclass para que no se la pierdan. A todas las personas que ustedes consideren que les pueden servir esta masterclass, compártanla también, porque realmente es una información muy valiosa. Sin más, me despido, Dani, y Listo. como digo, espero que les haya gustado esta charla porque realmente es muy poderosa. Listo, muchas gracias a todos y todas por estar conectados y nos vemos entonces la próxima semana. Listo, Hasta chao. luego. Chao.